Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración Daniel Flores Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical Mateo 4:10, buscando acercarnos lo más posible al sentido original del texto bíblico. ¿Qué fue lo que realmente quiso decir el evangelista con lo que está escrito ahí en la Sagrada Escritura? Por eso hacemos una traducción literal, una traducción libre de la Sagrada Escritura. Es sencillo, es fácil, y también queremos que usted aprenda a traducir la Sagrada Escritura. Antes de iniciar, quiero invitarlo para que visite las páginas de su servidor. Tenemos varias páginas. Una de ellas es esta que usted tiene en pantalla. Es la página de Casa de Oración Daniel Flores.es.tl. En esta página vienen cursos de griego koiné, como el que usted ve en pantalla. Viene una cantidad de cursos para que usted utilice los que más le funcionan. Obviamente los últimos son los que ya corrigen muchos errores de los cursos pasados. Son los mejores. Los invito para que los vean. Viene sistematizado todos los videos que estamos grabando en YouTube. Vienen análisis gramaticales. Obviamente los últimos siempre son los mejores. Aquí tenemos el análisis que estamos haciendo en este momento de Mateo 1, 2, 3, 4. Y ahí vamos a seguir sucesivamente. Lo invito para que nos acompañen. Ahí tenemos que dice la Biblia, el programa que dice la Biblia. Eso los tenemos en las dos páginas de Overblock. Lo insto también para que usted, si no puede hacerlo a través del enlace, que usted escriba mi nombre en Google y ahí aparecen los diferentes resultados de mi nombre. Aparece la primera página de la página web gratis, aparece la de Overblock, aparece incluso el canal de YouTube y aparece lo del Facebook. Yo lo insto para que usted me acompañe. También quiero invitarlo para que usted se inscriba en esta herramienta teológica bíblica que es excavadigital.com. Esta herramienta teológica lo que busca es ayudarle a traducir el texto bíblico. Fácil de usar, sencillo de usar, sí, claro que sí. Y sobre todo tiene una de las ventajas más grandes que tiene, es que todas las palabras vienen con el análisis gramatical, junto con la concordancia, donde aparece esta forma, en este caso, este pronombre demostrativo en neutro plural nominativo, aparece esta forma. Tenemos el paradigma de cada término para que usted pueda fácilmente hacer una traducción del Nuevo Testamento. Yo lo invito para que se inscriba. Hay unos días gratis al inicio para que usted lo pruebe. Al principio todo es difícil, todo lo que no se sabe es complicado, pero cuando ya lo conocemos llega a ser una herramienta fundamental en nuestra vida. Lo insto para que me acompañe. Ya lo invité para que en Facebook busque varias páginas que tengo. Casa de Oración Daniel Flores, y también tenemos otra página que es una página donde vamos a compartir elementos de teología, hermenéutica bíblica. Todos pueden compartir, los que quieran, sobre teología, hermenéutica bíblica con énfasis en gramática griega. La idea no es debatir, no es un grupo de debate, sino que es un grupo de compartir elementos teológicos, hermenéuticos, bíblicos, todo lo que tenga énfasis, ojalá con la gramática griega. Lo invito para que también sea parte de este instrumento y para que también participe con sus aportes gramaticales en este sentido o teológicos. Bien, sin más preámbulo, vamos a iniciar con Mateo 4:10. Y el texto bíblico es la respuesta que Jesús le dice al diablo cuando le dice: adóreme, adóreme, y yo te daré todas las riquezas del mundo. Dice que entonces dice para él, el Jesús, ¿verdad? El Jesús, ahora lo vamos a explicar. Le dice: lárgate, Satanás, pues ha sido escrito: a Señor
al Dios de ti adorarás. Y también para él únicamente latriarás. De latría, ¿verdad? Ahí viene la palabra idolatría, adorar ídolos o darle culto a los ídolos. Es dar culto, tal vez sería el término más adecuado. Dar culto. Latreusis, sería dar culto. O latrepsis, ¿verdad? Pero en este caso, nosotros usamos este término latriarás, de latriar, de dar culto, para que tengamos un acercamiento más profundo a lo que realmente estaba diciendo Jesucristo. Dar latría era algo propio de Dios. Latriar, no compartimos mucho como lo traduce la Reina Valera, servirás. Porque aunque ellos lo estén tomando así del Antiguo Testamento, no era esa la palabra que Jesús usó. Es latría, de que no se le puede dar culto religioso. Por ahí viene el asunto. Bien, este es el texto. Como sí, es muy interesante porque primero dice que solamente se le tiene que adorar al Señor tu Dios. Y solamente se le debe dar latría al Señor tu Dios. En el texto evangélico encontramos que a Jesús se le da latría. A Jesús se le adora también. Jesús en ningún momento dice que solamente se le tiene que adorar al Padre exclusivamente. No, él dice al Señor tu Dios. Es decir, Jesús está incluido dentro del Señor tu Dios. Jesús es parte de nuestro Señor también. Él dice que Él es el Señor. El Evangelio va a defender que hay un único Señor, que es Jesucristo, pero también al Padre se le llama Señor. El Padre es parte de ese Señor, el Padre es parte de ese Dios. Jesús es parte de ese Dios. Y por lo tanto, la frase no está anulando la adoración y el culto a Jesucristo. Lo que está diciendo es que solamente a Dios se le adora. Y Jesús es parte de ese Dios. Recordemos que Jesús es Dios según Juan 1.1. Y no solo según Juan 1.1, sino una cantidad representativa del Nuevo Testamento. Así lo dice, que lo hemos analizado en el programa que dice la Biblia sobre la Trinidad, para que usted lo pueda buscar. Bien, esto nos lleva a un análisis gramatical del texto para ver si está bien traducido. Entonces llegamos al análisis gramatical del texto y comenzamos así. Primero tenemos un cuadro en la parte inferior donde vamos a anotar en azul las palabras griegas que vamos a estudiar, porque esto hay que hacerle un estudio a cada palabra. Primero aparece tote, que es un adverbio que vamos a traducir por entonces. Entonces, y aquí está traducido, entonces. Luego aparece un término leggi. El término leggi, lo ve usted aquí, lo ponemos de primero en el cuadro. ¿Y qué hacemos con cada uno de estos textos? Los buscamos en un diccionario, los buscamos en diferentes partes para poder entender el término. Vamos a buscar este término y vamos a ponerlo en grande para que usted lo vea. Lo primero que hacemos es borrar lo que haya ahí, ¿verdad? Y luego anotamos, como dice ahí, la palabra griega sin acento. Entonces vamos a anotarlo, vamos a usar esto, aunque podemos usar el teclado de nosotros, pero vamos a usar este teclado. Viene primero leggi, es una lambda, ¿verdad? Vamos a borrar, no se borró del todo. Una lambda, vamos a borrar esto otra vez. Una lambda, ahí está la lambda. Luego una epsilon. Luego aparece una gamma. Ahí está la gamma. Y luego aparece una epsilon otra vez. Y luego aparece una iota. Y vamos aquí a la parte donde aparecen las opciones. Aquí aparece leggi, lo ve de primero. Le damos un clic y aquí apareció. Esto es lo que aparece en el diccionario y lo que tenemos que pasar a este cuadro que estamos haciendo aquí abajo. Entonces, lo primero que nosotros vamos a notar es que es un verbo y lo vamos a recordar.
que es un verbo presente indicativo activo tercera singular. Esto es muy importante. Y lo otro es el paradigma, ¿verdad? Viene del ego, viene del paradigma lego. Entonces vamos a anotar aquí, leggi viene del ego, bueno, el paradigma lego, ¿verdad? Que es un presente indicativo activo. Nos interesa que es que la voz activa, bueno, que es un verbo inicialmente, ¿verdad? Ya con esta información, entonces vamos a buscar el paradigma activo del ego. El paradigma activo del ego, aquí está la voz activa del ego, que se traduce como decir. ¿Y dónde encontramos la palabra leggi? Esta palabra leggi, ¿dónde la encontramos? Bueno, la vamos a encontrar, dice que en el presente indicativo tercera singular. Presente está aquí, indicativo está aquí. Es decir, eso significa que está aquí en estas dos columnas. En el indicativo significa que está en estas filas, es decir, que en otras palabras es este el cuadrito. Y luego vemos dónde está leggi. Dice que en el presente indicativo tercera singular. 1, 2, 3. Este es tercera singular. Ahí está leggi. Ahora nos vamos con la traducción del presente indicativo activo. ¿Cómo se traduce? Se traduce así. Lego es digo, yo digo. Leggis, tú dices. Y leggi, él dice. Dice, él o ella, ¿verdad? Entonces se traduce dice. Así es como se va traduciendo todas las palabras. Vamos ahora, pasamos de página y nos vamos a otra palabra. Afto. Afto lo tenemos aquí de segundo. Vamos a hacer el análisis antes de traducir. Yo lo busco en el diccionario. Me dice que es un pronombre personal. Que el paradigma es aftos. El paradigma siempre va a venir en estos cuadritos donde está celeste. Tengo que buscar el paradigma de aftos. Aquí está el paradigma de aftos. ¿Está bien? Que es un pronombre personal que significa él, ella, ello. Ahora, es un pronombre personal interesante, ¿verdad? Viene afto. Si yo lo busco en el diccionario, me va a aparecer en dos lugares. Me va a aparecer aquí, pongan mucho cuidado porque esto nos puede llevar a errores. Afto y afto. Viene en el masculino y viene en el neutro. Yo tengo que determinar cuál de los dos es, ¿verdad? Dice afto se va a traducir, como es un dativo, se va a traducir para él. De hecho, el diccionario nos va a presentar las dos opciones, ¿verdad? Si yo busco en el diccionario, apto, vamos a buscarlo por aquí, vamos a borrar esto y vamos a buscar apto, ¿verdad? Una alfa, vamos a poner el diccionario, una y, una taf y una omega. Una omega está aquí. Y veo las opciones que hay y la veo aquí. Y vean, noten esto. Afto viene de aftos. Este es el paradigma, ¿verdad? Dice, pongan atención aquí. Dice que es masculino singular dativo o neutro singular dativo. ¿Lo ve? Es los dos. Pero ¿cuál de los dos es? Es uno de los dos que usted tiene que analizar en el texto mismo, en el texto. Entonces yo tengo estas dos opciones y tengo que escoger una. O es masculino, ya sabemos que es singular dativo, ¿verdad? Singular dativo, los dos, singular dativo. Pero ¿será masculino o será neutro? ¿Cómo sé yo si es masculino o si es neutro? Bueno, yo le pregunto a afto de quién está hablando. Dice la traducción tote leggi, entonces dice para él. Entonces dice para él. ¿Quién es él? Dice para él el Jesús. Dije, Jesús le responde a él. ¿A quién le responde Jesús? Recordemos que hay un diálogo entre el diablo y Jesús. Solo está el diablo y está Jesús. Entonces, si Jesús es el que está diciendo a él, es que le está diciendo al diablo. El diablo o Satanás es masculino, es un nombre masculino. Por lo tanto, es masculino. ¿Ve? Ahí se determina, dice para él, para el diablo. Es masculino y entonces tenemos. La traducción es la misma. Tanto masculino como neutro, nada más para ubicarlo en el estudio que estamos haciendo. Luego pasamos de página y tenemos o Isus. Isus, aquí lo tenemos. Lo vamos a estudiar. Yo lo busco en el diccionario. Me dice, es un sustantivo. Viene de Isus. Es un masculino singular nominativo.
Yo tengo, entonces, este es el paradigma, Isus. Busco el paradigma de Isus, que lo tenemos en pantalla. Es esto. Dijimos que es masculino. El diccionario dice que Jesús es masculino. Recuerde esto, porque todo lo que se refiere a Jesús es masculino. Y luego lo vamos a analizar aquí mismo. Dice que tiene un artículo o Isus viene con su artículo. Este artículo es un artículo masculino, singular, nominativo. No existe ni en el femenino ni en el neutro. Es solamente, exclusivamente, es masculino, ¿verdad? Es privativo del masculino. Es el artículo masculino singular. Masculino singular nominativo. Entonces tenemos Isus. Y luego tenemos el sustantivo que lo acompaña, que termina en us, ¿verdad? No existe otra parte donde venga este Jesús, así terminado en us, solo en el nominativo. Significa que efectivamente el artículo es de Jesús, ¿verdad? Es de Jesús. Entonces, tenemos que es un nominativo, es singular y es masculino. ¿Cómo se traduce este sustantivo? El Jesús. El Jesús. Aquí hacemos la aclaración. O Isus. Los artículos, los sustantivos propios en griego traen el artículo. El Jesús, la Marta, el Juan, el Pedro, el Dios, los pueblos también, la Galilea. Nosotros en español no. Por eso nosotros aquí lo ponemos porque esto tiene un efecto de estudio. Ya para un texto presentado a la gente, nada más le decimos como ellos hablan. Entonces dice a él, o entonces le dice Jesús, ¿verdad? O entonces, sí, le dice Jesús. En este caso, o le dijo Jesús. En este caso, nosotros ponemos o Isus, el Jesús, ¿verdad? Porque así viene en la gramática griega. Entonces dice para él, el Jesús. Note que aquí hay dos términos. Uno, uno es un artículo, por ejemplo, él es un artículo. El otro, para él, estamos hablando de un pronombre personal. Eso es un pronombre que sustituye un nombre y esto es un artículo, para hacer la diferencia. Pasamos la página y viene el otro término, ipaye. Lo ponemos en el cuadro para estudiarlo. Acudimos al diccionario y nos dice que es un verbo que viene de el paradigma ipago. Significa que hay que buscar el paradigma ipago. Es un presente imperativo activo. Nos interesa la voz para ver qué paradigma ponemos aquí. Es el paradigma activo de ipago. Entonces aquí tenemos el paradigma activo. Recuerde que hay 3 paradigmas de cada verbo, que es el activo, medio y pasivo. Aquí ponemos el activo porque depende de esa voz. Así viene la traducción. ¿Dónde encontramos ipaye? Ipaye. ¿Dónde encontramos ipaye? Lo encontramos en el presente imperativo segunda singular. Presente, nos vamos al presente, el tiempo presente. Nos vamos al modo imperativo y nos vamos a la segunda persona singular, que es esta. No tiene primera persona el imperativo. Entonces ahí está. Es una orden. En este caso nosotros estamos traduciendo como largarse. Entonces es lárgate, ¿verdad? Distánciate, lárgate, y así queda traducido, porque es un imperativo. Luego dice Satanás. Es interesante, ¿verdad? Vean que Jesús le dice al diablo Satanás. Esto ya nos indica que el diablo y Satanás en la Biblia es el mismo. Estamos hablando del mismo. Satanás, diablo, es exactamente lo mismo en el Evangelio y para Jesucristo. Lárgate, Satanás. Satanás lo buscamos en el diccionario y nos dice que es un sustantivo que viene de la declinación de Satanás o el paradigma de Satanás, masculino singular vocativo.
buscamos el paradigma de Satanás, que es Satanás, lo buscamos. Vea que Satanás es masculino, ¿verdad? Eso es muy importante cuando después se presenten pronombres personales que se refieren a Satanás o al diablo. Vea que es masculino. Dice que es un masculino. Vamos a analizarlo aquí. Y yo busco Satanás en el paradigma y lo voy a encontrar en dos partes. Lo encuentro aquí y lo encuentro acá, ¿verdad? En el vocativo. Resulta que en el dativo está con una iota suscrita, mientras que aquí en el vocativo no. Entonces, obviamente, aquí se está ubicando en el vocativo, Satanás. Lo que significa que es vocativo, pero no solamente es vocativo porque está ahí. ¿Por qué lo ubican ahí? Bueno, porque es exclamativo. Lárgate, Satanás. Digamos, es una exclamación, ¿verdad? Es una exclamación, por lo tanto llega a ser vocativo. Viene acompañado de un imperativo, de una orden certera. Entonces es vocativo. Bueno, entonces tenemos lárgate, Satanás. ¿Estamos bien? Pasamos de página. Y luego dice, vienen dos palabras, gegraptai o gegrapte gar. Gegrapte gar. Este gar es pospositivo, es decir, que significa que tiene que traducirse antes. Este gar, conjunción coordinada explicativa. Pues, entonces aquí viene pues. Y luego sí, después de pues, vamos a gegrapte. Gegrapte lo ponemos en el cuadro, ¿cierto? Y lo buscamos en el diccionario, el cual nos dice que es un verbo que viene del paradigma grafo, que es un perfecto indicativo pasivo. Nos interesa la voz, que es pasivo, porque yo tengo que buscar entonces el paradigma pasivo de grafo. Y aquí lo tengo, paradigma pasivo de grafo, que es escribir. Muy bien. Ahora, tengo que ubicar esta palabra dentro del paradigma. Dice que está en el perfecto indicativo tercera singular. ¿Lo ve? Perfecto indicativo significa que está aquí porque es perfecto. Indicativo es esto. Y dice que tercera singular, 1, 2, 3, es este. Ahí está gegrapte. En el presente es yo he escrito, tú has escrito, él ha escrito. Pero aquí es un pasivo, donde el sujeto está pasivo. Yo no he escrito nada, ni tampoco me he escrito nada. Yo he sido escrito. Yo he sido escrito, tú has sido escrito, él ha sido escrito. Por lo tanto, se escribe ha sido escrito. Pues ha sido escrito, pasamos de página. Kyrion, lo escribimos en el cuadro. Kyrion es un sustantivo, según el diccionario, viene del paradigma Kyrios. Paradigma Kyrios o declinación Kyrios. Paradigma o declinación Kyrios, que se traduce como Señor. El Señor, el Kyrios, es un sustantivo masculino, ¿verdad? Es un sustantivo masculino. Kyrion es masculino. Si nos vamos acá, bueno, ya tenemos el paradigma acá. Busquemos el paradigma que termina en on y lo encontramos aquí, ¿verdad? Como un acusativo. Ahí está. Entonces significa que es masculino, singular, acusativo. Y se traduce a Señor, ¿verdad? Kyrion es a Señor. Algunos pueden agregar el artículo al Señor. Pueden poner al Señor, que podríamos decir que está de manera tácita, de manera invisible. No se ve el artículo, pero se pone al Señor, ¿verdad? Que es para que suene con nosotros. Sin embargo, veamos muy importante, que cuando usted le agrega un artículo no debe alterar el significado, ¿verdad? Si yo le pongo al Señor
y le pongo a señor, significa lo mismo. Si yo le pongo a un señor, lo que muchos hacen de poner el artículo indefinido, aquí no va. A un señor, al Dios de ti, a un señor, ¿verdad? Es un artículo indefinido, podría hablar de cualquier tipo de señor, a cualquier señor. A cualquier señor, al Dios de ti, es decir, al Señor que tú adores, que es tu Dios, adorarás. Y no es así. No puede usted agregar aquí la palabra, el artículo indefinido un, sino sí se puede agregar el artículo definido al o a él, nunca a un. A señor literalmente es a señor, ¿verdad? Cualquier cosa que usted le agregue, si no cambia este sentido, se le puede agregar el artículo al señor. Bien, ahí lo tenemos, masculino, singular acusativo, ya lo decía el diccionario, y dice ton seón, ton seón, ton seón. Buscamos la palabra seón en el diccionario, nos dice es un sustantivo que viene del paradigma seos. Entonces busco el paradigma seos, que se traduce como Dios, y dice seón. Bueno, vamos a ubicarlo. Aquí ya nos dice que es un masculino singular acusativo. Vamos a hacerlo aquí, analicémoslo. Ton es un artículo, el artículo masculino. Ya vimos que Dios es masculino, ¿verdad? Dios es masculino. Entonces, ton es un artículo masculino, lo vemos aquí. Exclusivamente masculino, no es ni neutro ni es femenino, ¿verdad? Entonces tenemos que es un artículo masculino singular acusativo. Ahora veamos el sustantivo. Termina en on. Aquí está, ¿verdad? Y es acusativo. Quiere decir que el artículo corresponde con el sustantivo. Ambos son masculino singular acusativo. Recuerde que concuerdan en género, número y caso. Género masculino los dos, género singular los dos, y caso acusativo. Digo, género, número y caso, ¿verdad? Caso acusativo los dos, entre el artículo y el sustantivo. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se traduce? Al Dios. Al Dios. Al Dios. Al Dios. Y luego viene, pasamos de página, al Dios y viene su. Su. Lo buscamos en el diccionario. Nos va a decir que es un pronombre personal que viene del paradigma su. Ponemos el paradigma su en la pantalla, que significa tú. Recordemos que ego, su no tienen género, solo tienen número y tienen caso. Entonces vamos a usar solo que no tiene ni género, sino solo número y caso. Tenemos su y lo buscamos. Su que aparece aquí aparece sin acento, ¿lo ve? Aparece sin acento. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Aquí. Su, ¿verdad? Significa que es un genitivo, un singular genitivo, ¿verdad? Singular genitivo, aquí está. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que se traduce de ti, al Dios de ti. Esta expresión, al Dios de ti, se puede traducir a tu Dios, ¿verdad? Bien, se me pasó. A tu Dios, yo creo que ahí queda clarito. Ahora sí, pasemos de página. A tu Dios, luego aparece prosquinisis, y prosquinisis, lo ponemos en el cuadro. Prosquinisis, lo buscamos en el diccionario, nos dice que es un verbo que viene del paradigma prosquineo, que es un futuro indicativo activo. Nos interesa la voz, es decir, el activo, tercero, porque hay que buscar el paradigma activo de prosquineo. Aquí está el paradigma activo de prosquineo, que se traduce como adorar, y que la Biblia dice que es exclusivo solamente de Dios Padre
o de Jesucristo. Solamente esos dos vienen en todo el Evangelio, en todo el Nuevo Testamento. Solo esos dos vienen en acto de adoración. Solo esos dos. Adorar al Padre o adorar a Jesucristo. Jesucristo porque tiene naturaleza divina igual que el Padre. Así lo dice el Evangelio. Bien, proskinesis. ¿Dónde encuentro yo esta forma? Proskinesis. Proskinesis. Dice que la encuentra en el futuro indicativo segunda singular. Futuro indicativo segunda singular. Y aquí está. ¿Cómo se va a traducir adorar en futuro segunda singular? Bueno, yo adoraré, tú adorarás, adorarás. Se traduce adorarás. Al Señor tu Dios adorarás. Y luego viene, pasamos la página, viene que es una conjunción coordinada copulativa que se traduce como también. También es copulativo, une la oración. También dice afto. Otra vez viene afto. Recuerde que ya lo analizamos, ¿verdad? En otro momento. Aquí. Al principio. Viene afto, que venía al principio. Y habíamos dicho que afto. Bueno, lo primero es que viene del paradigma aftos. Yo tengo que buscar el paradigma aftos y ponerlo en pantalla. Aftos, que se traduce como él, ella, ello. Luego tenemos que afto, así como viene aquí, igual que al principio, aparece en el dativo y aparece en el neutro. En los dos cuadros aparece en el, pero yo no sé si es masculino o es neutro. Tengo que investigarlo. Yo aquí ya lo investigué, pero vamos a verlo aquí, si es masculino o neutro. Recuerde que para saber qué es, tenemos que indagar de quién habla. Dice, adorarás al Señor tu Dios, adorarás. También para él, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del Señor tu Dios. Estamos hablando de Dios. Y Dios es masculino. Por lo tanto, es un masculino singular dativo que se traduce para él. Para él. También para él. Y luego viene, pasamos de página, mono. ¿Qué mono? Viene mono, que lo ponemos en estudio. Y mono es un adjetivo que viene de el paradigma monos, que se puede traducir únicamente para él solo. En este caso ponemos el paradigma monos, que es únicamente o solo. Y luego tenemos aquí vamos a ver qué más. Tenemos mono. Bueno, si usted quiere ubicarlo, mono aparece en el dativo. ¿Lo ve? Porque es un adjetivo. Mono aparece como masculino y aparece como neutro. Ahora, únicamente solo a Dios, ¿verdad? Solo a Dios vas a adorar. En este caso, Dios está representado por este pronombre personal. Recuerde, ya habíamos tenido un caso parecido, creo, en uno de los versículos anteriores. Está hablando del pronombre personal. Solo a él, ¿verdad? Quiere decir que hay una concordancia entre el adjetivo y el pronombre personal, que concuerdan en género los dos. Como el pronombre personal era singular, este singular, y en caso dativo los dos. Entonces significa que es un masculino singular dativo, ¿verdad? Porque tiene que corresponder con el pronombre. En este caso, el pronombre personal determina al adjetivo, igual que lo hace un sustantivo, ¿verdad? Entonces aquí tenemos mono, únicamente o solo. Únicamente lo traducimos y pasamos a la otra página y encontramos la trepsis.
La trepsis, aquí lo tenemos, lo ponemos en el cuadro. Es un verbo, según el diccionario, viene de latreuo, este es el paradigma. Es un futuro indicativo activo, nos interesa la voz. Yo tengo que buscar el paradigma activo de latreuo. Paradigma activo de latreuo, que es latriar o dar culto. Latriar o dar culto. Eso es muy importante, ¿verdad? Latriar o dar culto. Y aquí ¿dónde voy a encontrar esta forma? La trepsis. Dice que en el futuro indicativo segunda singular. Futuro indicativo, es decir, si es futuro es esto. Indicativo significa que es esto. Segunda singular. Ahora, ¿cómo se traduce el futuro segunda? Latriar. Yo latriaré, tú latriarás. O yo daré culto, tú darás culto. Y ahí termina el texto de Mateo 4:10. Esperando que haya sido de bendición para su vida. Nos vemos en el próximo programa. Que el Señor te bendiga ricamente.